de una proteína específica. Eso es la teoría del dogma central. Entonces, existen la misma cantidad de genes, o al menos así se piensa que existen al menos la misma cantidad de genes de la cantidad de proteínas que se utilizan en el cuerpo. Y estas proteínas pues pueden ser responsables del comportamiento. Estas proteínas pueden ser responsables de la composición corporal, o estas proteínas pueden ser responsables del producir más leche, etcétera. Entonces, todas las proteínas involucradas en los procesos productivos pues tienen genes que las gobiernan, y si nosotros podemos identificar esos genes a través de la genotipificación, pues estamos prácticamente hurgando en la profundidad de los orígenes de la vida. Existen algunos caracteres que, como características de los animales, en donde solamente se encuentra involucrado un solo gen, y esto se va a manifestar en los animales como presencia o ausencia del carácter o del carácter o de la característica. Por ejemplo, el color de la capa, es decir, aquí o es rojo o es negro, o es blanco o es negro. Eso regularmente está gobernado por un solo gen. O en el caso de los bovinos, la presencia de los cuernos, o tiene cuernos o no tiene cuernos, y eso también está solamente gobernado por un solo gen. En el caso también de los bovinos, tenemos ahí una característica muy importante que se llama hipermuscularidad, que también se debe a un solo gen. Entonces, estos caracteres monogénicos son relativamente sencillos de seguir o de identificar, y si podemos lograr esto, entonces empezaremos a hacer selección asistida por genes. Existen otros caracteres que se llaman poligénicos, que son caracteres, no son difíciles de medir, son fáciles de medir, pero son un poco difíciles de detectar cuáles son los genes que están involucrados en su aparición. Entonces, como son poligénicos, pues están influenciados por 2 o 3 o más o muchos genes, y cada gen contribuye con una parte de la característica que estamos viendo, como es el caso de los caracteres de crecimiento, ¿verdad? Vamos, por decir algo, un animal cuando lo pesamos a los 200 días de edad, pues tuvieron que haber crecido los músculos, tuvieron que haber crecido los huesos, tuvo que haber crecido la piel, es decir, tuvieron que haber verse involucradas todas las proteínas y las hormonas que favorecen el crecimiento, las proteínas y las hormonas que favorecen que aparezcan más hueso o menos hueso. Es decir, aquí hay muchos genes, y estos genes son relativamente fáciles de detectar, pero estas características deben de tenerse o de tratarse con cierto cuidado. Sin embargo, se están utilizando con gran éxito en algunos países que ya están más desarrollados que nosotros. Por ejemplo, el engrasamiento de los animales es un factor importante, así como la calidad de la carne. Algunos de estos son ejemplos de características que están gobernadas por muchos genes. Aquí quizá me adelanté antes o puse esta diapositiva un poco después, pero ya cuando tenemos los animales genotipificados, entonces podemos establecer patrones como de huella genética, es decir, a través de la genotipificación podemos definir exactamente la huella genética de un individuo A, que es completamente diferente a la huella genética de un individuo B y completamente distinta a un individuo C. Esto nos permite tener identificación sino individualizada. Esto se utiliza en humanos para identificación de personas por el FBI. Un ejemplo, ¿no? En el caso de pruebas de paternidad, también se puede establecer con 99% de confiabilidad, 99.98% de confiabilidad de que el hijo realmente es hijo del posible papá.
Sabemos exactamente que es hijo de la mamá por cuestiones de genética mitocondrial, pero sabemos que demostramos que es hijo del papá gracias a una prueba de paternidad por genotipificación. También podemos establecer si un animal es distante a otro, es decir, si los bovinos de Chile son iguales o similares a los bovinos mexicanos, o los cerdos de Holanda son iguales o similares a los cerdos de Traspatio de Nayarit, por decir algo, ¿no? Entonces, podemos establecer a través de esta genotipificación esa distancia que puede existir, distancia genética, y obviamente para poder, mapeo es, si ya tenemos una secuencia, es vamos a buscarla dónde está, en qué cromosoma se encuentra, o a qué distancia de un gen se encuentra, o si forma parte de la misma secuencia de ese gen. Entonces, estos son los usos potenciales de la genotipificación. Cuando ya los animales están genotipificados, pues fueron genotipificados gracias a la identificación de las secuencias del ADN. Entonces, estos fragmentos de ADN que ya fueron identificados sirven como marcas de referencia en ese mar de ADN que tiene las células en su núcleo, y estos fragmentos se utilizan para detectar el efecto de la transmisión de un animal a otro o de una generación a otra. Entonces, cuando ese fragmento podemos identificarlo, ya sabemos dónde está, pues se convierte en una marca en el genoma. Y esa marca en el genoma ahora ya toma un nombre específico que se llama marcador genético molecular. Y cuando el marcador genético molecular presenta o nos demuestra que unos animales que tengan un marcador X con otros animales que tengan el mismo marcador X, pero en comportamiento son diferentes, esos marcadores se dice que son polimórficos. Entonces, cuando los marcadores se tornan polimórficos y que estos a su vez se asocian a una característica productiva, estamos automáticamente hablando de lo que comúnmente denominaríamos QTL, que es un locus para una característica cuantitativa o productiva. Y si se fijan, aquí ya están interactuando los genes, lo que producen sus proteínas, y también el comportamiento, es decir, ya la manera como el animal se está comportando, se está haciendo productivo o menos productivo. Entonces, y aquí es donde ya se conjunta todo, la genética mendeliana, la selección por fenotipo, la identificación de los marcadores y el establecimiento de las mediciones o evaluaciones del comportamiento de los individuos. Es decir, ya cerramos todo el proceso y estamos en el momento óptimo, diría yo, para poder utilizar este conocimiento en favor de la mejora genética de los animales. ¿Cuáles son los marcadores que existen de esas secuencias de ADN? Bueno, pues tenemos las mismas secuencias, eso sería el número 1, las mismas secuencias del ADN, tanto ADN que existe en el núcleo como el ADN de la mitocondria. Existen otros marcadores que se llaman AFLPs, es decir, polimorfismos de la longitud de fragmentos de los fragmentos amplificados. Tenemos otros marcadores que se llaman RAPIDs, comúnmente conocidos como RAPIDs, que no son más que polimorfismos del ADN amplificado al azar. Polimorfismo de la longitud de un fragmento de restricción es otro de los marcadores que también se utilizan en la actualidad. Otros marcadores muy utilizados son los denominados microsatélites o SSRs, o las repeticiones en tándem de dinucleótidos, trinucleótidos o tetranucleótidos. Existen otros marcadores ya más modernos, como son le llaman EST, son los sitios etiquetados para la expresión genética. Y por último, las secuencias de nucleótido sencillo, que también son muy utilizados en la actualidad. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya entra otra herramienta fundamental para poder desarrollar estos marcadores, que es la biología molecular. No se pueden identificar estos marcadores sin las herramientas que nos brinda la biología molecular.
y lo que comúnmente podríamos llamarlo como PCR, que es la amplificación de pequeños fragmentos de un ADN que nosotros queramos para poderlo secuenciar, para poderlo buscar, para poderlo mapear, etcétera. Entonces, gracias a la PCR se pueden identificar todos estos marcadores. Estos que tengo aquí marcados en negritas son los que actualmente hacemos en el Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Veterinaria. Tenemos secuenciación genómica y secuenciación de ciertas fracciones del ADN de la mitocondria. También estamos desarrollando polimorfismos RFLPs para poder identificar algunas inserciones de lesiones y mutaciones puntuales de las bases de nucleótidos, y también identificamos algunos microsatélites que puedan ser utilizados en las especies que se crían en Tamaulipas y en México. Un ejemplo de un marcador que es muy, pues no característico. El marcador lo voy a poner aquí con el mouse, con el ratón. Si se fijan, el individuo de arriba tiene una secuencia nucleotídica, esta que está aquí, y aquí donde están las flechas, entre dos T's está una G, entre dos timinas existe una guanina. Ese sería en uno de sus alelos. En el otro de sus alelos existe exactamente lo mismo. Es una secuencia similar. Entre dos T's existe, no es cierto, no es similar el de arriba. Entre dos T's está una adenina. Bueno, esta diferencia entre esta G y esta A es la que nos va a permitir identificar que este individuo es diferente a este otro. Si se fijan, el de abajo tenemos entre las dos T's una G y la de abajo también dos T's una G. Sin embargo, si se fijan también ustedes que el individuo de abajo en la banda 2 no hay la presencia de 11 bases. Entonces, ¿qué es lo que identifica la ausencia de estas 11 bases? Pues esta G. Esta G es lo que lo hace diferente a esta A, hace diferente a este individuo porque este tiene G. Entonces, la mutación de lesión o desaparición de estas 11 bases permite al individuo demostrarse o mostrarse ya fenotípicamente como un individuo hipermusculoso. Esta ausencia de 11 bases automáticamente le confiere a este individuo tener doble o triple musculatura. Y esto puede ser detectado o es detectado a través de la secuenciación de ese fragmento de gen. Entonces, esa es la forma práctica como podemos identificar estas diferencias. Y obviamente antes lo que veíamos era los animales ya manifestando sus características. Ahora podemos predecir sus características con el solo hecho de poder realizar la genotipificación. Entonces, la identificación de estos marcadores en los